Bueno, continuamos con este curso del Eneagrama, de la personalidad. Quiero contarles que vamos a hablar un poquito también del proceso de transformación, ¿no? Hemos hablado mucho del ego, hemos hablado mucho también digamos, de la otra cara, pero es importante también hablar del proceso de transformación que implica poder adaptarnos a esta herramienta. Bueno, primero entender que esto es un proceso de un compromiso personal y espiritual, que esto es una herramienta, pero que depende de ti cómo la uses, que vamos a iniciar un camino de matar al ego, por decirlo de alguna manera, e iniciar un camino de virtudes y de valores, que no es fácil ni difícil, pero todo depende tú cómo lo veas, porque obviamente tenemos unas creencias innatas, tenemos un montón de cosas que claramente alteran nuestra forma y nuestra percepción de ver la realidad, y es literalmente poder equilibrar nuestra mente, cuerpo, espíritu, ¿no? Mi mente, eliminar toda creencia limitante, eliminar todo discurso, todo sistema de pensamientos que me lastime. Por otro lado, irme al tema físico, ¿no? De cómo empiezo a accionar con mis hábitos, de cuáles son las acciones que voy a tomar para entonces empezar el camino de virtudes, de cómo potencializo mis habilidades, de cómo me relaciono con la materia. Y por otro lado, pues la parte espiritual, ¿no? De cómo vuelvo a mi esencia, de cómo empiezo a conectar con mi intuición, con mi parte espiritual y con la fuente. El camino de las virtudes, pues es el camino de la iluminación, efectivamente. También este es un proceso de transformación que nos va a permitir autotrascendernos, ¿no? Llegar a esta versión más elevada que existe en otra línea del tiempo y que posiblemente, aunque tú estés acá y de pronto te falte mucho, tú sabes que esa versión tuya ya existe y que simplemente te vas a acercar a ella y la vas a bajar y la vas a traer aquí a este escenario terrenal. Entonces, trascender, ¿no? Evolucionar, pasar a una nueva fase, una nueva etapa de la vida. También entender que es un proceso de conciencia, que debo entender que yo debo ser el observador de mi vida, que yo mismo soy el que debo tener esta conciencia, y ahí sí es como cuando uno aprende algo que no sabía, ¿no? O sea, sé lo que no sé, ¿sí? Y como que aprendemos lo que no sabemos y es como que ahora entiendo esto, ¿no? Y como que cuando entendemos algo realmente desde la conciencia nos hace este clic en la mente. Y también que nuestra conciencia realmente es superior y álmica, y nuestra esencia espiritual, nuestra conciencia, nuestro espíritu, realmente muchas veces puede llegarnos a observar si llegamos a este camino de iluminación, ¿no? Y es que yo observo esto desde una perspectiva amplia, desde arriba, ya no viéndome desde este avatar, desde esta realidad que es falsa, desde esta Matrix, sino viéndome desde la esencia, ¿no? Como el observador de mi vida, ya no actuando desde el ego ni desde ninguna otra postura, sino observándome a mí en mi esencia y en mi plenitud. También pues entender que vamos a darnos la oportunidad de sanar nuestras heridas, ya sea nuestra herida de nacimiento, nuestras heridas de infancia, nuestros apegos, nuestros traumas y toda situación que me haya generado un conflicto emocional. Recuerden que estas son las heridas más fuertes de nuestra existencia y que todas las heridas que tengamos, dolores, frustraciones y sentimientos y situaciones duras que se nos presenten, van a estar ligadas a esto, ¿no? A que nosotros volteemos a mirar esa herida. Por ende, el proceso de transformación pues es hacer un cambio energético en mí, soltar esta energía que posiblemente tú tenías como un karma y poderla traspasar a un dharma y decirle a la vida, ok, karma, hoy te libero y te transmuto como dharma. Hoy ven a mí y ayúdame a iniciar este proceso de perdón, de cambio. Hoy libero la energía negativa y uso esta energía a mi favor. Enséñame, muéstrame qué herramientas, qué habilidades, cómo puedo potencializarme con esta situación, ¿sí? ¿Cómo puedo potencializarme? El para qué de esta situación, el para qué de esta herida, el para qué de esta emoción. ¿Qué es lo que me quiere enseñar la vida con esto? Si yo hubiera elegido conscientemente esta situación, ¿qué hubiera aprendido? ¿O qué sería lo que tendría que aprender? ¿O cuál va a ser mi mayor aprendizaje en esta experiencia? Nos falta humildad muchas veces para entender esto. Esto es un proceso energético, esto no es algo que tú dices, ya lo hice y ya, y fui a terapia. No, tú puedes hacer miles de cosas, pero al final el clic se hace en tu interior y tú sabes cuando esa energía se libera, tú sabes cuando esa energía se transmuta, se transforma. Todo, absolutamente todo aquí en la Tierra es energía, por ende todos los procesos también emocionales, psicológicos, de la psique, del perdón, del odio, todo esto es energía que se va acumulando. Cuando yo logro transmutar esa energía, traspasar esa energía o liberarla, ahí es cuando decimos lo de soltar, ¿no? Me suelto, me libero, entrego a la vida para que transmute y para que se mueva, ¿cierto? Todo se transforma, en realidad nada se pierde. Entonces es eso, entender que estamos en un proceso energético, entender que estamos en un proceso emocional, en un proceso de sanar mis heridas de infancia, de sanar mi niño interior, y de que hoy el adulto
que eres, se haga responsable de su vida, se haga responsable de sus decisiones, se haga responsable de su mente, de su cuerpo, de su parte espiritual, ¿sí? Y que entienda que la vida la debe ver desde la conciencia, ¿cierto? Desde la consciente, es decir, una persona con virtudes, ¿qué haría? ¿Robaría o no robaría? ¿Sí? O sea, aquí es como ese dilema, ¿no? Ahí está la virtud y es empezar a adoptar este camino de la mente piensa por repetición, es decir, la mente funciona por repetición, por ende siempre va a ser como un buscador de un computador. Lo que más hayas buscado en el buscador posiblemente es lo que te parezca en la pestañita principal del Google. Si lo primero que abres siempre es YouTube, posiblemente siempre tengas el YouTube ahí de primeras porque es lo que él más recuerda. Nuestra mente y nuestro cerebro es exactamente igual, para lo bueno o para lo malo. Por ende, entre más tú actúes desde la virtud, desde los valores, desde tu filosofía de vida, alineada desde tu bienestar y desde tu amor propio, pues más vas a alinearte con esta versión tuya. Pero si tú actúas más desde la otra cara, pues lo que tu mente va a naturalizar más es lo otro, por ende hay que hacer un proceso de acción. Y era lo que les decía al principio de esta membresía. La capacidad de aprender está perfecto, pero la voluntad de cambio es cuál es mi acción para recuperar mi poder, cuál es mi acción para recuperar o para salir de esta situación o para iniciar un proceso de transformación. Hay un desafío pues obviamente psicológico, digamos que inicialmente posiblemente haya algún tipo de barrera mental que nosotros nos pongamos porque va a ser incómodo reconocer que tenemos estas fracturas emocionales, reconocer que tenemos que cambiar porque es doloroso ver que uno la ha cagado, o sea, en mi caso por ejemplo, pues es doloroso ver que hice cosas que no debía, que actué desde mis heridas, que lastimé a otras personas y que la vida me manda a reflexionar sobre esto, ¿no? A ser humilde frente a estos aprendizajes. Y obviamente pues uno pone una barrera mental donde uno al principio cree que uno es el más perfecto, el más mejor dicho, y no. Hay que reconocer desde la humildad como estos procesos y empezar a poner la disposición a la vida. No tampoco hay que ensañarnos con que ya te quieres sanar, porque tampoco funciona así. Por eso es un proceso que hay que tener activo y la disposición, pero en el momento que tu mente, cuerpo, espíritu hagan clic, pues hacen el clic, ¿listo? Esto pues también permite que hayan unas prácticas transformadoras, como les decía, cambiar mi mentalidad, transformar mis patrones de pensamiento, transformar mi mente, mis hábitos, potencializar mis habilidades, aprender a relacionarme con la vida, con el dinero, con las personas y también un proceso espiritual, ¿no? Accionar hacia ese proceso espiritual ayudando y fortaleciendo, ¿no? Entonces más meditación, menos entonces redes sociales, más sí, como que empezar a integrar todo este proceso. Por otro lado, pues la reprogramación mental, y es que para el proceso de transformación es importantísimo afirmaciones positivas, la repetición al subconsciente de algunas frases o palabras que nos permitan estar en paz con nuestras decisiones y resultados, pensar en positivo, no pensar como tal en un resultado final, sino entender que es un proceso, a lo que afirmemos ponerle una emoción a estas afirmaciones positivas y a estos discursos para poder ir haciendo una modificación mental y poder tener nuevas actitudes, conductas, decisiones, entender pues que esto es un proceso y es un proceso de transformación energética que no específicamente hay un camino puntual o esencial, sino que por el contrario, pues es algo que empieza pero no sabemos cuándo acabe, ¿listo? Hay que entender que las raíces del árbol de nuestra vida son nuestras creencias son la base del árbol de mi vida. ¿Listo? La tierra que está cubriendo este árbol son mi mentalidad. ¿Listo? Las semillas que están en este árbol son tus pensamientos, que estos pensamientos con estas semillas lo que generan es un brote de emociones. ¿Listo? El tallo son las conductas y actitudes que tienes en tu vida. Las hojas son tus decisiones y los resultados finales o los frutos son pues tus resultados existenciales, ¿no? Entonces, ahí está tu árbol de la vida, ahí está tu árbol de la vida y entender, digamos que yo creo que es lo más importante de entender en este video y es un proceso de transformación, pero debemos pararnos desde un lado no victimoso, desde un lado que sea equilibrado y neutro para poder empezar a ver desde los ojitos de verdad sanarnos o inclusive saber desde dónde nos estamos parando de inmediato para entonces no empezar a repetir patrones de conducta o empezar ya digamos desde una postura errada, equivocada de negación hacia esto, ¿no? El proceso de transformación es entregarnos al proceso de transformación
y pues de esta manera poder pues efectivamente como drenar todo esto, ¿no? Como sanarnos. Y pues aquí en el proceso de sanación también es importante hablar de dónde estoy poniendo el foco, ¿no? Recuerden que hay un círculo de influencia que es lo que depende de mí, ¿cierto? Lo que depende de mí se puede cambiar, ¿cierto? Si de mí depende mi mente, cuerpo, espíritu, mis decisiones, mis pensamientos, pues yo puedo cambiar lo que depende de mí. Pero hay un círculo de preocupación que es lo que no depende de mí y lo que no puedo cambiar, ¿cierto? Entonces hay una influencia. ¿Por qué? Porque la influencia es la actitud con la que yo afronto mis circunstancias, ¿cierto? Que sí puedo controlar. Puedo controlar lo que yo hago, pero no puedo controlar lo que hace el otro. No puedo controlarlo, así quiera, es imposible. De hecho, en la misma naturaleza, ¿no? Pasan un montón de cosas en la madre tierra que ni siquiera podemos controlar y simplemente nosotros pues estamos ahí presentes. Entonces, la preocupación viene a ser esto que no puedo controlar y normalmente pues es lo que hacen los demás, la mentalidad, las creencias que nos imponen los otros, pero tú puedes controlar tú qué recibimiento, qué valor o qué tanto interés le estás dando a todas estas posturas. ¿Listo? Cuando tú le das poco a lo que no puedes controlar, pues obviamente entras en un campo de frustración. ¿Listo? ¿Qué es lo primordial aquí? Si yo cambio, el mundo cambia. Si yo cambio, si estoy en paz conmigo mismo, posiblemente lo que yo empiece a proyectar sea esa paz conmigo mismo, ¿no? Y también entender que en el proceso de sanación y en el proceso de nuestra vida van a haber muchos maestros espirituales, que el maestro espiritual es aquella persona, situación, circunstancia, momento, lugar que nos lleva a una perturbación muy fuerte, que nos lleva a un estado de dolor muy fuerte. Los seres humanos, aunque nuestro proceso es individual, porque es interno, digamos que como todos hacemos parte de la fuente, hay aprendizajes que adquirimos y que aprendemos por medio del relacionamiento con el mundo. Es decir, necesitamos relacionarnos y necesitamos de otros para que los otros nos ayuden a ver en qué es lo que yo debo mejorar. Y eso es a lo que se le llama el maestro espiritual, ¿no? Y es esta persona que me hace sufrir, es esta persona, no sé, esta persona que psicológicamente me tiene traumada, este narcisista, que lo que me está enseñando es mi herida de infancia, que lo que me está enseñando es a voltear a mirar a mi niña interior, y que posiblemente si yo logro sacarle la parte de transformación a esta situación de este agresor psicológico, me va a convertir en una gran terapeuta, en una gran persona, dándole la vuelta a la situación, dejando de ser la víctima de este agresor, sino más bien empezando a construir una versión de mí más alineada hacia cómo puedo potencializarme a raíz de esta situación de agresividad, de agresión y poder transmutar todo esto, ¿no? Entonces, el maestro espiritual vendría siendo esta persona que condiciona nuestro estado de ánimo, es esta persona que nos perturba, normalmente esto se genera por medio de relaciones interpersonales, pueden ser tus hijos, pueden ser tus padres, puede ser tu jefe, pueden ser cualquier persona y en cualquier escenario, y normalmente tenemos muchos maestros espirituales o muchos maestros de vida que nos enseñan. Son maestros porque nos están mostrando a raíz de un disfraz que ellos tienen o de una forma de comportarse qué es lo que yo debo trabajar en mí. Esto sucede, por ejemplo, con rupturas de la pareja, ¿no? Terminé, no sé, con mi pareja y entonces yo empiezo a actuar de una manera muy particular y entonces, claro, desde el ego le voy a echar la culpa a mi pareja, pero si realmente miro la realidad de cómo funciona el cuerpo, mis emociones y de cuál es la parte espiritual de todo esto, me doy cuenta que no es la situación que se me está presentando ahorita, que lo que hay detrás es una herida de nacimiento, es una herida de infancia, es un apego no sanado y que lo que me invita a este maestro espiritual es a que yo vaya y me expanda a raíz de esta situación de dolor, ¿listo? Porque es la manera en la que se expande nuestra alma, porque es la manera en la que aprendemos como humanidad y porque es la manera en la que pues efectivamente logramos la expansión, ¿no? Logramos aprender. Aquí es importante, pues, primero identificar quién es la persona que nos perturba, ¿no? ¿Quiénes son estos perturbadores en nuestra vida? Y cuando hay presencia de estas personas que me perturban en la vida, ¿quién es el que me provoca que me perturbe, no? Te perturba ver a las personas felices, te perturbas tú mismo contigo mismo, te perturba tu familia, tu pareja, el colegio, la sociedad. ¿Qué es lo que a ti te genera esta perturbación emocional, o sea, este malestar emocional?
porque en ese malestar está el reflejo de tu sombra. Por ejemplo, si eres una persona muy rabiosa, obviamente si yo conozco desde dónde parto, cuál es esta incomodidad que tengo tan grande, va a ser mucho más fácil llegar a la luz, como les explicaba con el tema de la ira. Si tu problema es de ira, pues va a ser mucho más fácil entender que el camino es llegar a la serenidad, ¿sí? Entonces el reflejo de la sombra es el que parte tu dolor y es el que te permite conectar con tu sombra, el que te permite ir adentro de ese dolor. Lo que les digo, todo esto se genera por medio de las relaciones humanas, de relaciones, de situaciones, de contextos, de lugares, de personas, de situaciones que nosotros mismos proyectamos desde nuestro subconsciente, porque nuestra esencia va a querer que sanemos esa situación. Entonces vemos personas que siempre repiten los mismos patrones de conducta y siempre les va igual y siempre tienen los mismos resultados porque no se sanan, porque lo que hacen es seguir tomando las situaciones desde la herida, y a la final la vida te manda a que sanes, a que te sanes, a que te expandas, a que te potencialices, a que adquieras habilidades con ese dolor, a que aprendas algo diferente, ¿sí? Posiblemente después de muchas situaciones de dolor vayas de a poquito elevando tu nivel de conciencia, ¿cierto? Y de pronto al principio no va a ser tan traumático como de pronto la 20 veces que te pasa una situación, de pronto la relación va a ser diferente, pero al final lo que nos invitan estos maestros espirituales es a, pues efectivamente, sanarnos en nuestro interior, a sanar nuestras heridas, a entender que mi emoción me está mandando un mensaje de mi subconsciente que no tiene nada que ver con esta situación actual, que todo tiene que ver cómo he visto mi vida de aquí para atrás, porque todo esto queda guardado en el cerebro y porque la mente busca en los recuerdos y en el refuerzo de lo que además fuerte has vivido. Por ende, si ahorita te está doliendo una situación, esa situación lo que te está reflejando es que hay un antes de este dolor que estás viviendo ahorita y que es al que ir a adentrarnos a profundidad para poder hacer este proceso y camino de transformación. ¿Listo? También es importante entender que nosotros somos los generadores de nuestra energía vital, ¿no? Que necesitamos actividades, o sea, como que todo en la vida debe estar en un equilibrio y que el proceso de transformación también requiere de este equilibrio en mente, cuerpo, espíritu, ¿no? ¿Cómo se logra? Si tienes exceso de actividades, pues también ten un descanso y un reposo, ¿no? Si tienes exceso de cosas de hacer, pues también que tengas la oportunidad de ser y estar y de tomarte tu tiempo. Si tienes, por ejemplo, estrés y tensión, pues también que te des la oportunidad de la tranquilidad y de la relajación. Si, por ejemplo, eres una persona súper sedentaria, pues también que tengas la oportunidad de hacer ejercicio físico. Si eres una persona que está enchufada todo el tiempo, o pues que te des la oportunidad de conectarte contigo mismo, con tu esencia, con tu proceso álmico, ¿sí? Si, digamos, eres una persona que está súper en la Matrix, en las pantallas, en las redes sociales, pues que te des la oportunidad de tener un momento de silencio, de meditación, de contemplación. Si tienes exceso de pensamientos negativos, pues entonces darle la vuelta, ¿no? Empezar a buscar pensamientos positivos, afirmaciones positivas, palabras positivas. Si tienes exceso de productos ultraprocesados, pues intentar comer alimentos orgánicos, ecológicos, ¿sí? Si, por ejemplo, eres de las personas que tiene exceso de bebidas alcohólicas, de alcohol, de drogas, pues intentar entonces más bien tomar agüita, cosas naturales o infusiones naturales que te permitan que tu cuerpo se sane. Si tienes exceso de contaminación o polución, pues entonces ir a un escenario natural donde haya aire puro, ¿cierto? Si, por ejemplo, estás agotado de tanto cemento en la ciudad, pues entonces ir a un lugar natural, ¿sí? Esto, digamos que es entender también el proceso de transformación. Claro, es algo interno que sucede, pero también vivimos en una matrix donde requerimos que mente, cuerpo, espíritu estén en equilibrio, ¿sí? Y el eneagrama de alguna manera nos invita a esto. Llegar al camino de las virtudes es empezar a elegir desde el discernimiento, de empezar a elegir desde una balanza de juicio, y no de juicio juzgando a otros, sino una balanza donde yo digo, ok, me tomo la gaseosa o me tomo un vaso de agua, ¿sí? Es discernir qué es lo mejor para mí, ¿cierto? Y es entender que nuestra energía vital, ahí está nuestra conciencia, en cómo yo me trato, ahí está el amor propio, en cómo yo pongo límites, ahí está, o sea, como que en esta relación con la vida, con mi mente, cuerpo, espíritu, también está el proceso de transformación, donde también podemos llegar a este camino de evolución y empezar más a acogernos hacia el ser, ¿no? Pues esto es priorizando nuestros hábitos, nuestra mentalidad, escribir en nuestro cuaderno de emociones, hacer nuestras afirmaciones positivas, hacer nuestras meditaciones, hacer deporte, alimentarnos de manera saludable, potencializar nuestras habilidades, autocultivarnos con contenido de valor, que sea contenido positivo, que nos ayude a elevar nuestra vibración energética,
también pues aprender a relacionarnos con la materia, también trabajar en nuestra parte espiritual, mirando cuáles son mis múltiples propósitos, mi Ikigai, viviendo de algo que me gusta, que me apasione, ayudando y sirviendo, ¿no? Enseñándole a otros cómo he aprendido yo. Digamos que en el camino de transformación, pues estos serían como unos puntos importantes que también habría que tener en cuenta, pues porque todo esto ayuda, ¿no? Todo lo que hagamos que sea a favor de nosotros ayuda a este proceso de transformación, que no solamente es adoptar la herramienta y ya, sino que es un camino largo y que debemos pues empezar a transformar nuestra vida de a poquitos. Así que los espero en el próximo episodio de este curso. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Chao, chao.